Bueno, está con nosotros, como habíamos anunciado, Eduardo Amadeo, diputado justicialista, hombre del justicialismo, se llama Bloque Federal, ¿no? Peronismo Federal. Peronismo Federal. Pero en realidad, la primera parte de la conversación, Eduardo, me interesa apelar a tu larga experiencia en los temas que tienen que ver con la acción social. Vos fuiste ministro, y cómo viste que funcionó el Estado frente a esta emergencia de, bueno, una lluvia catastrófica. La primera observación tiene que ver con el tema de lo que llamaríamos el Sistema Federal de Emergencias. Desde el punto de vista formal, en el año 99 se creó el Sistema Federal de Emergencias en Argentina, y si uno mira, y un compañero mío lo ha hecho, sigue el trayecto burocrático del CIFEM, así se llama, ha pasado por todos los organismos públicos imaginables y nunca asentó en ninguno. Inclusive fondos que tiene para cuestiones relativas a inundaciones y catástrofes han ido reduciéndose sistemáticamente. Pero entonces sí existe un protocolo de emergencia nacional. Sí, existe un... No, buena pregunta. Existe un organismo, pero no un protocolo. Y lo vimos. Les voy a dar dos casos. El primero es propio de la ridiculez y enfermedad mediática de algunos personajes, que es Bernie subido a un gomón. Un amigo mío, analista de estudios militares, me decía: Napoleón nunca tomó una espada. El general mira la batalla y la ordena. Bernie, que es militar, debería hacer eso, pero él prefiere salir en el diario en un gomón. No había un ordenador del tema. El Ministerio de Defensa tardó 48 horas en desplegar 113 soldados. 113. Sí, cuando a 100 kilómetros a la redonda tiene 2000. Hay varios batallones. El ejército llegó tarde, ¿no? Y estos argumentos de la gente... A la capital federal ni llegó. Ni llegó. Y estos argumentos de la gente de que no veíamos nadie que nos pudiera ayudar, no se compadece con el hecho que cerca de La Plata hay varios destacamentos de prefectura. Entonces, el sistema de emergencias no existió. No sé, desde el punto de vista ideológico, tal vez el gobierno piensa que no es progresista tener un sistema de emergencias. La cuestión es que no existió. Claro, tal vez no quisieron utilizar a las Fuerzas Armadas, digamos, sí. ¿no? Segundo tema respecto a los protocolos. Es muy emocionante, y yo lo he visto en varias situaciones similares, ver el compromiso de la sociedad civil. Ahora, eso se ordena también. Yo he visto con mucha alegría cómo han progresado las organizaciones de la sociedad civil, la Cruz Roja, etcétera, porque es una avalancha. La gente junta lo que tiene. Todos nosotros vamos al botiquín y agarramos todos los remedios, aunque estén vencidos. Agarramos zapatos, 2 o 3 kilos de harina y los llevamos. Y eso es un pandemonium que es imposible de ordenar. Bueno, yo no vi a nadie ordenando eso, sacando en los diarios y en la televisión carteles que diga traiga esto y no traiga lo otro. Había mucha más preocupación, mucha más preocupación por la imagen de la política que por el ordenamiento, ¿no? O sea, 10 años después, nuevamente, el gobierno no puso en funcionamiento una rutina de emergencias, y sí nos impactó la solidaridad social, pero también el desorden. Pero yo veía también mucho dentro de esa solidaridad social, no veía que simplemente la gente donara lo que le sobraba. Había muchos colchones nuevos. Muchísimas yo cosas. Veía muchos, yo estuve en algunos lugares y veía muchos colchones con el plástico. Sí. Lo que me pregunto es, fíjate la ausencia del Estado, que para un Estado comprar miles de colchones, miles de botellas de agua mineral, es desde el punto de vista del costo muchísimo más barato. Sin duda, el volumen. Y además, vos me decís que este Estado, después de toda la increíble recaudación que tuvo, no tiene para comprar 100.000 colchones. Bueno, claro, parece increíble que no tenga inclusive como en reserva, ¿no? para situaciones de emergencia. Pero yo voy a decir algo que por ahí suena un poquito antipático, pero esta expresión desbordante de solidaridad a mí me parece que también tiene que ver con cierta expresión social de culpa que excede
a los que gobiernan, excede a la clase política y excede al Estado. ¿Qué quiero decir con esto? También es solidario no tirar botellas en la calle que tapan las cañerías, es cumplir con las leyes, también es solidario prever lo que puede pasar, también es solidario que los constructores y los arquitectos no hagan casas por debajo de las cotas de los ríos. Sin embargo, toda esa solidaridad de la sociedad no está. Entonces digo, es la ambivalencia argentina la que aparece, ¿no? Sin duda. Frente a la tragedia tenemos una gran entereza y tal vez cierto grado de culpa por todo lo que no hicimos antes para evitar la tragedia, y que todos tiramos la basura a la calle, no nos importa dónde dejamos la lata de cerveza, de Coca-Cola, de lo que fuera, y todo eso colaboró a inundar también, ¿no? Sin duda, esto es un tema social bien complejo que hay que discutirlo. Siempre hay que aprovechar estas oportunidades para conversar. No es muy político, no es muy simpático decir esto, pero creo que hay que decirlo. Sí. Efectivamente, digamos, para que no se vuelvan a inundar las ciudades, lo primero que hay que hacer es no tirar basura cuando no corresponde. Y cuando hay alerta meteorológica, sacarla. Yo veo que la ciudad de Buenos Aires cada vez... Sacarla de la calle. Sacarla, claro, volver a meterla para adentro. Perdón, claro, no sacarla afuera. La ciudad de Buenos Aires avisa, por favor meta la basura adentro, no la saque, y cuando uno camina la ve. Entonces es cierto, ¿no? La solidaridad post, que es la solidaridad sensible, tiene que estar precedida por la solidaridad eficiente y cotidiana del buen ciudadano. Uh-huh. Ahora, vos recién marcabas la preocupación por la imagen más que por el ordenamiento o por el trabajo institucionalizado. El caso más patético debe haber sido el de Bruera, inventando el tuit de que estaba trabajando con los inundados cuando todavía estaba en Brasil, ¿no? Porque, digamos, el problema es la mentira acá de vuelta, ¿no? No es que el hombre se vaya a Brasil. Me acuerdo hace unas semanas atrás estaba Jorge Giacobbe acá y dijo que todos los gobiernos tienen una parte de gobernar y otra parte de mentir. Cuando mentís mucho es que estás gobernando muy mal, cuando mentís poco es lo normal, pero todos tienen hasta el derecho a mentir en ciertas circunstancias, porque a la gente hay momentos dramáticos donde no se le puede decir toda la verdad de golpe. Pero esto tiene que ver con una administración de esa mentira. Y en eso también cayó la presidenta, en dos temas que a mí me impresionaron mucho y que no destacamos nosotros los periodistas. Uno tiene que ver cuando dijo que la madre había estado ahí toda la noche y la habían evacuado la noche anterior, digamos. Con la primera fuertes la mandaron a evacuar. Y la segunda que me ha impresionado, y yo no sé cómo contarle esto a la audiencia, ¿no? Pero uno tiene que pensar en qué tipo de personalidad nos gobierna, cuando ella muy alegremente, después de explicarle a la gente que estaba con el agua hasta la cintura, que ella casi orgullosa les explicó que cuando tenía 15 años también había tenido el agua hasta la rodilla, y uno ahí se pregunta, esa es el suicidio de una clase política, porque si desde los 15 años de Cristina, de lo cual han pasado unos 40 años más o menos, 35, entre 35 y 40, no se pudo solucionar el tema o mitigar el tema de las inundaciones, hemos fracasado como sociedad. Pero el otro aspecto, disculpame Eduardo que sea tan largo, es cuando ella dice alegremente, mi mamá tiene goteras en el techo, como si fuera algo de orgullo. Es una señora que tiene 20 millones de dólares declarados en el patrimonio en blanco y tiene a su mamá con goteras en el techo. Es muy generosa la presidenta no tiene empatía ni con su madre. Claro. No tiene empatía. Ahora quiero hacer un comentario de economista. ¿Puedo? Sí, dale, por supuesto. Miren muchachos, yo el fin de semana que estaba con una gripe espantosa, me puse en la computadora e hice cuentas. Según el censo del 2010, hay en La Plata 12.000 viviendas rancho. A los precios del Plan Federal de Viviendas, erradicar totalmente esas viviendas y poner casitas de 60 metros cuadrados muy dignas, cuesta 500 millones de dólares, 2.000 y algo de millones de pesos al cambio oficial. El Arroyo El Gato, entubar íntegramente el Arroyo El Gato, que es el corazón hidráulico de La Plata, cuesta 1.000 millones de pesos, ¿no? Y hay unos 200 millones de pesos más de obras complementarias. Yo hice la cuenta que con aproximadamente 4.000 millones de pesos hubiera habido sin duda mucho menos muertos que lo que hubo para una lluvia de 400 milímetros. ¿De dónde puede salir ese dinero? Puede salir de un año de publicidad oficial, incluyendo Fútbol para Todos. Puede salir de 250 días de déficit de aerolíneas. Puede salir de, no sé si eran 30 o 40 días de subsidios diversos, o de 30 días de importación de combustibles. O sea que el dinero sobra. El punto es que este gobierno
que no planifica, no tiene ninguna mirada de largo plazo, nada, o sea, todo es hoy y mañana. Además, tira la plata, y cuando nosotros les cuestionamos que tira la plata y dicen que no tiran la plata, tiene 51 muertos en La Plata, 51 muertos en 11, que son el resultado de la mala administración de recursos que existen y de no meterse con la gente, y una presidenta que no tiene empatía con los demás, etcétera. Si eso es progresismo, ¿qué es progresismo? Clarísimo. Vamos a presentar los auspicios del programa y seguimos conversando con Eduardo Madero.